medio de transporte que vivimos la realidad de la familia Agua, de la Federación de Centros Agua del Ecuador. Su medio de transporte día a día, cómo sacrifican aquí las familias para llegar a cada uno de sus lugares, donde que este transporte moviliza a varios pobladores aquí en la provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo, parroquia de Mataje. Observamos cómo van avanzando, buscando sus vados para ingresar con la canoa. Los comuneros de la comunidad de Mataje Alto, luego de que llegan por su medio de transporte fluvial, se dirigen caminando hacia su comunidad por un lapso de 2 horas, en la cual tienen varias dificultades por el tema de invierno, que frecuenta mucho lodo, y se dirigen con con sus víveres, con sus otros implementos que hacen la compra en el Cantón San Lorenzo, lugar más cercano para realizar sus compras de necesidades que tiene en la comunidad cada familia. Se dirigen hacia su comunidad de Mataje Alto caminando por el lapso de 2 horas hasta llegar a su centro poblado, donde que habitan alrededor de 300 familias, un gran número de personas que están en ese sector, que tienen muchas dificultades de accesos a la educación, a la salud y a otros medios básicos que el gobierno debe dar la atención prioritaria a todos estos sectores, evidenciando totalmente el abandono por parte de las autoridades gubernamentales. Hemos conversado con varios pobladores que durante toda su vida que se encuentran habitando en ese sector, las autoridades gubernamentales no han llegado a dar la atención necesaria que necesita la población. Estamos en la comunidad Mataje Alto, perteneciente a la parroquia de Mataje, Cantón San Lorenzo, la provincia de Esmeraldas, donde nos hemos trasladado desde la ciudad de Quito hacia el Cantón San Lorenzo 4 horas. Luego hemos ingresado a la parroquia de Mataje por el lapso de unos 40 minutos y de ahí 1 hora y media en canoa para llegar a este sitio. Luego caminamos 2 horas donde se encuentra esta comunidad, esta población de la nacionalidad de la Federación de Centros Agua del Ecuador, asentados en este lugar, unas 300 familias que habitan en este sector, lugar que es en la frontera con Colombia, donde mantiene todas las familias en el abandono de los gobiernos de turno. Estamos con el señor Evelio Pascal, presidente de la comunidad Mataje Alto, de la parroquia Mataje del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Están al momento con una visita de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, una brigada médica. ¿Cómo han sido recibidas durante estos 2 días que han estado en permanente atención aquí en su comunidad? Ya, primeramente agradecer por la coordinación del Consejo de Gobierno y también por las autoridades que están presentando hacia Ciudad Ibarra, y también agradecer por la visita que hace la Fundación por la primera vez a esta comunidad. Nosotros como comunidad estamos muy agradecidos por la atención que ha venido a dar a nuestra gente de aquí de la comunidad. Entonces, más bien pues solicito de manera muy especial que no sean esta primera vez que lleguen a visitar y compartir la experiencia que vivimos acá dentro de la zona frontera, que siempre las autoridades han abandonado, no ha habido
atención médica mutua normalmente. Siempre hemos vivido así con nuestras culturas tradicionales, manejando plantas medicinales, hemos supervivido. A pesar que el gobierno, todas las instituciones públicas no han llegado 100% desde muchos años atrás. Esta comunidad ha sido muy abandonada por las situaciones que han venido atravesando, ha venido, como dice, interpretando en la frontera por la zona roja. Y por ser nosotros, como pertenecemos a la parroquia Mataje, Cantón San Lorenzo, nos tildan también a esta comunidad una zona roja. Viendo la situación en realidad en la zona como comunidad Aguamataje Alto no es así. Nosotros somos una cultura de paz, con tranquilidad, y manejamos con nuestra propia autonomía, y con nuestra gente hemos organizado mutuamente, tenemos nuestra guardia, siempre ellos están al día ahí vigilando a la comunidad, que no pase nada y que no ingrese personas particulares, siempre estamos al día. Yo como líder le he dicho a mi gente, siempre vivamos con armonía, con tranquilidad y en paz, esperando pues esta acogida que ha llegado acá, coordinación, la fundación, pues que vaya agradecido, sienta como su casa una vez más, y esperamos la próxima vez que regrese a dar atención a nuestra gente de Mataje Alto. Al tener esta atención que han venido realizando la fundación, ¿necesitan otras atenciones más que pueden solicitar, requerir otras especialidades? Sí, la verdad, como veo, pues, la verdad ahorita llegó una consulta médica general. Nosotros como comunidad solicitaríamos que venga una brigada completa para atención, porque hay algunas madres y padres, familias, niños que no han llegado, que no han beneficiado de la enfermedad que sienten ellos. A pesar que la comunidad, como mencioné, pues nosotros como comunidad no hemos tomado en cuenta por el Estado, siempre nos abandona y nos tienen abandonados nuestros hijos, y han causado muerte en parto, en niños de nacimiento, por las situaciones de la vía, todo lo que, como puedo decir, todo lo que pertenecemos en esta comunidad sufrimos por la situación de la vía, atenciones médicas, de todas las instituciones públicas que no han llegado. Desatención total del gobierno. Exactamente. Olvido total aquí en esta Olvido totalmente así. ¿Qué llamado hace al gobierno para que no catalogue que es una comunidad de riesgo, zona roja, como usted dijo, para que venga, visite y evalúe cómo está la situación organizada, con buena familia, buenos comuneros que existen aquí, para que tomen atención y den los derechos que se merecen como ciudadano ecuatoriano? Sí, la verdad, yo le solicitaría, la verdad, cualquier institución que quieran llegar a visitar, lleguen aquí y sentir la verdad con su corazón propia cómo vivimos acá en nuestro territorio. No es igual como el territorio de mestizo, urbano, parroquiales, provinciales. Acá como comunidad indígena ha sido muy diferente, donde vivimos de paz, con tranquilidad, esperando pues, e invitando a cualquier institución que quieran venir a visitar o dar algunos apoyos. Nosotros estamos manos abiertas para recibir y compartir la experiencia de nosotros como hemos vivido por nuestro medio naturaleza. Así observamos la realidad que vive estas comunidades de la nacionalidad Awá en el cordón fronterizo Ecuador-Colombia, en la provincia de Esmeraldas, donde viven una realidad muy diferente al casco urbano del Ecuador, pero en las comunidades viven una total tranquilidad, paz y armonía, dice el presidente de la comunidad de Mataje Alto, que rechaza los cuestionamientos del gobierno, donde les cuestionan de ser una zona roja, que no puede ingresar cualquier persona a esos territorios. Rechaza eso y abre las puertas a que lleguen todas las organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, a que palpiten la realidad y vean las necesidades que poseen, como motorizados hacen el cruce de ríos mediante unos puentes de palo para poder cruzar de un lado a otro,
en los tramos de río que no puede circular, en los mejores casos donde que pueden utilizar las motos. Caso contrario, todos los habitantes realizan su caminata hasta llegar a su destino. Estamos con Santiago Canticus, promotor de salud de la comunidad de Mataje Alto. Cuéntenos, ¿cómo ha venido trabajando en esta comunidad con el tema de salud para aquí los comuneros? Bien, buenas tardes. Agradecerle a ustedes primeramente por la visita, por la atención que nos da, que nos brinda a todas las personas que estamos necesitando. En tema de salud, por, por esta situación que ha venido presentando en el país o en las comunidades Agua, estamos un poco abandonados. El distrito de salud antes, año pasado, entraba cada 2 meses coordinadamente con la comunidad, pero desde que ha venido del COVID, todo eso, ha venido totalmente abandonando a la comunidad. Se ha adentrado cada 6 meses o cada año. Ahorita el de entraron fue en noviembre, el 6 de noviembre, y desde esa vez no hemos tenido ninguna atención y tenemos mucho problema con la comunidad, más de eso en la situación del esquema de la vacunación de los niños, de las mujeres embarazadas, en odontología. Quisiera pedirle, si es que ustedes serían tan amables de traer el equipo completo, la comunidad se agradecería demasiado. Y así trabajaríamos coordinadamente. Eso le pediría a la... Esta atención básica ha sido necesaria en este momento para las comunidades. ¿Cómo evalúan? Yo vuelvo, repito, le agradezco demasiado esta atención porque le evalúo 100% la que nos ha venido a brindar ahorita, porque no teníamos atención, sino que faltó, ¿no? En odontología. Ahora agradecerle al doctor, no sé cómo se llama él, para la vista. Entonces, eso nunca había venido para acá y primera vez estamos recibiendo esa atención, y que no sea la primera vez, sino que siga viniendo otra vez para la comunidad. Estamos con la señora María Churuchumbi, habitante de la comunidad Mataje Alto. Cuéntenos, Sí. ¿cómo fue recibido en esta campaña, esta brigada médica aquí en su comunidad? Bueno, muy buenas tardes con todos mis compañeros que han venido desde muy lejos, han tratado de caminar fuertemente con la finalidad de atender aquí a la comunidad de Mataje Alto. De mi parte, pues yo me siento muy agradecida, satisfecha, que todos mis compañeros de aquí de Mataje Alto fueron atendidos, los que estuvieron aquí. Lastimosamente, los que estuvieron más lejos no pudieron estar atendidos sobre de las medicinas que necesitamos nosotros. Por ejemplo, hoy en estas épocas o estos días circulan el dolor de estómago, los granitos, vómitos, diarrea. Entonces, sobre eso nosotros necesitamos que estuvieran aquí. Entonces, de mi parte, pues muchísimas gracias. Espero que no sea ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino que sea muchas veces más. No quedarse cuántos años abandonados, sino que quede ese esfuerzo, quede ese ánimo, esa lucha que da esa fundación. Bendito sea, Señor, estaremos, como dijo, con las manos bien abiertas para podernos recibir a cada uno de ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y que no sea la primera. Observamos cómo los habitantes
que se encuentran en el cordón fronterizo Colombia-Ecuador de la nacionalidad Agua del Ecuador, de la provincia de Esmeraldas, se encuentran ya utilizando su medio de transporte principal, que es la canoa, donde salen al Cantón San Lorenzo a realizar la compra de primera necesidad, así como también vender sus productos agrícolas como el cacao, café, borojó, entre otros productos en pequeñas cantidades, ya que por su distancia no pueden sacar sus productos a grandes cantidades a la venta del mercado. Es una gran dificultad que atraviesa la población. Señor Felipe Cuajiboy, promotor de salud del puesto de salud de Guadolito, aquí en la comunidad de Guadolito mismo, del mismo nombre, parroquia Ricauter del Cantón San Lorenzo. Hoy han tenido la visita médica a través de la Fundación Caminantes Sin Frontera y la coordinación de la Federación de Centros de Agua del Ecuador. ¿Cómo fue recibido esta brigada médica? Bueno, más que todo quiero agradecer la llegada de los Médicos Sin Frontera, coordinado con la Federación de Centros de Agua del Ecuador. Bueno, excelentísimo hoy día la atención médica en el tema de salud, porque no se lo esperaba. Nosotros como parte del Ministerio de Salud tenemos planificado para el 17 y 18 una atención médica adecuada que se da con todo el equipo completo, pero hoy yo sí le agradezco mucho la atención de ustedes también, que fue muy bueno, que no hace mucho también yo ya me reporté con el jefe nuestro y ya están sabiendo que hoy hubo una atención médica y que no sea esta vez, ¿no? Porque nosotros como pueblos de la frontera, los medios de comunicación siempre dicen de que la frontera es peligroso, no pueden andar, y ustedes ya muy bien lo van conociendo, la realidad, el tema del campo, de la frontera, cómo vivimos, más organizado que en las ciudades, porque en realidad la situación de salud, el tema nuestro como frontera, dando gracias a Dios, los del Ministerio de Salud han reconocido que no es así como dicen los medios, de que la atención médica lo merecemos todos, porque es un derecho que lo necesitamos todos los ecuatorianos. Entonces yo quiero agradecerles a ustedes por la venida aquí a Guadalito, dar esta atención que se dio. Pues no se pudo dar el tema de obstetriz porque fue un solo día, no tuvimos tiempo de la planificación, pero espero que esto no sea la última vez, sino tengamos otra oportunidad, que nos sigan visitando, que ya ustedes conocen la realidad, que la frontera no es como lo menciona el resto de autoridades, es una frontera de paz, con alegría. Aquí no hay muertos, aquí no hay nadie, aquí vivimos solamente los que vivimos en la frontera, los pueblos indígenas. Siempre estamos pendientes de lo que puede pasar en nuestra comunidad y eso nunca lo ha pasado. Entonces yo les agradezco mucho, pues tengan un buen viaje. Y no se olviden, y nosotros tampoco nos olvidaríamos, ¿no? Para que se Gracias. vayan ampliando estas brigadas, ¿qué especialidades más le gustaría que se implementen para que se fortalezca aquí en la comunidad, que Bueno, se encuentre en el olvido por las autoridades gubernamentales? La verdad que el tema de esta brigada fue muy exitoso. Yo lo único que les pediría de que se implemente el tema de odontología, el tema de obstetriz, porque en realidad la situación de las mujeres es duro, porque más sufren ellos de infección, tanto como hombres como mujeres. Yo pido esas tres cosas, de que se dé en realidad un equipo completo, ¿no? Porque para eso estamos nosotros también, para acompañarnos donde nos toque. De igual forma, las 6 comunidades agua que están en la frontera, tenemos promotores contratados, promotores voluntarios, entonces no hay como decir no voy a ir allá, no sé quién me reciba. Nosotros estamos con las manos abiertas, pero siempre y cuando que sea un equipo completo, que pueda por lo menos agradecer la población, tanto las 6 comunidades, y no solo aquí, porque aquí hay comunidades también que se tienen, comunidades afro de aquí a 1 hora y media, que está también en la frontera, que es más abandonada que nosotros. Entonces yo pido ese equipo completo de obstetriz, médico, odontología,
Y el tema que lo vi, el tema de los ojos, no sé cómo es el tema, y este también sería bueno que no se aparte, ¿no? Que ese tema también esté apegado hacia nosotros. Sabemos que la pobreza dentro del campo, porque aquí también se tiene productos, pero no se puede vender, todo se consume aquí por la estancia también. Entonces, ese es mi pedido, el equipo completo, que se pueda mantener con más reuniones con el equipo de la Federación de Centros Agua, más coordinación. Cuando se llegue ese equipo completo, y uno agradecer muchísimo para ustedes. Continuando esta travesía de recorrido a las comunidades de la nacionalidad Agua del Ecuador en la provincia de Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo, en la parroquia de Alto Tambo, en Ulví, Ricaurte, entre otras parroquias donde están asentadas esta población de las comunidades de Mataje Alto, Guadualito, Pambilar, Balsareño, La Unión, Alto Tambo, Río Bogotá, entre otras comunidades que por medio de la Fundación Caminantes Sin Frontera y bajo la coordinación directa por medio del Consejo de Gobierno de la Federación de Centros Agua del Ecuador, se ha llegado a recorrer estas comunidades evidenciando la realidad que vive y la falta de atención de los gobiernos locales, seccionales y nacionales, por lo cual hacemos un llamado de manera urgente a dar atención a esta población necesitada. Observamos y hemos palpado la realidad, hemos vivido la realidad al estar varios días en estos territorios, recorriendo en varios medios de transporte como fluvial, caminando, en transporte vehicular, en motos, viendo la realidad como en el caso de Pambilar, que no existe ni siquiera la luz eléctrica. Eso hacemos un llamado al gobierno de turno a dar atención a esta población. Esta brigada médica se va a realizar el día de hoy y el día de mañana. Después se está ofertando las dos diferentes áreas de salud, lo que es medicina general y lo que es salud visual, ¿sí? El cual en medicina general se están chequeando ciertos medicamentos y en optometría los exámenes son totalmente gratis. Y si ya el paciente requiere un lente correctivo, la fundación lo subsidia en un 70%. El 30% lo cubre el paciente. ¿Sí? Entonces, de antemano, muchas gracias y damos inicio a esta brigada. ¿Sí? Doctor Eric Alvarado, médico de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, ¿cómo fueron recibidos en esta comunidad? Súper, bueno, tuvimos una buena acogida, nos abrieron, nos recibieron, el presidente, los habitantes de esta comunidad. Bueno, se lleva una buena enseñanza que podemos llegar a ciertos puntos donde la salud, el tema de lo que es medicina es totalmente escaso. Esto ha sido como prácticamente un inicio para seguir llegando a estos lugares, de los temas de salud, de las enfermedades, aparte de muchos casos muy importantes, unos casos clínicos que ya poco a poco vamos a la segunda entrada que tengamos para poder traer la medicina, los equipos y bueno, así mismo hacerle un énfasis a lo que es el Ministerio de Salud,
que no abandone estos sitios, porque con la coordinación, organizándose, se puede llegar a estas zonas como está determinadas la zona roja de la frontera, ¿sí? Entonces, hay que seguir avanzando, seguir trabajando en coordinación con todos los presidentes de las comunas y, bueno, darle gracias a estas personas que nos han acogido. Se realizó lo que es medicina general, se obsequió medicamentos para el dolor, desinflamatorios, ciertas vitaminas, tanto para niños y adultos mayores. En lo que es optometría se realizó el examen de salud visual, también ciertos casos de lentes correctivos, bueno, como la fundación lo viene haciendo en todo, realizando el subsidio a los lentes correctivos, y hay que seguir trabajando en conjunto de la fundación y con la coordinación de los presidentes. Al convivir estos 2 días aquí en la comunidad, totalmente agradecido a la comunidad, una paz tranquila, todo bien, no hay inseguridad. No, bueno, hemos ya estado aquí, ¿para qué? Con paz, tranquilidad, no ha habido ninguna, qué sé yo, algún problema, no, ninguno. Entonces yo les hago un llamado de atención al Ministerio de Salud Pública que se puede llegar, vuelvo y repito, con la coordinación, porque acá la gente lo necesita. Lo que es el tema de salud es súper escaso y bueno, que se den la oportunidad de llegar a estos sitios que no se los ha incluido de forma regular. Así hemos palpado la realidad que viven las comunidades Aguá en el cordón fronterizo de Ecuador y Colombia, donde viven una triste realidad con la desatención de los gobiernos de turno. Se fue para abajo.